Nosotros vamos a presentar nuestro banco de sangre. Centro de Obtención de Elementos Sanguíneos, CODES. Nos encontramos en el libramiento norte, carretera Irapuato León, kilómetro 9.6. Contamos con horarios de 7 a 7 de lunes a domingo, eh, con urgencias de 24 horas. Recuerden, salvar vidas los lleva en la sangre. Nuestra responsable del Banco Sanguíneo es la doctora Andrea González Chávez. Nuestro personal en administración es la licenciada Patricia Núñez López, profesionales química farmacobióloga Milena Melisa Olmos Elías, bióloga Frida Sofía Martínez López, en técnicos Diego Fernando Lara Carlos, enfermeras Mariana García Rodríguez y otros trabajadores Juan Sebastián Aguilar Almanza en recepción. Contamos con número telefónico y número de emergencia. En redes sociales nos pueden encontrar como CODES-Irapuato en Facebook, Instagram y Twitter. En nuestra página web, al igual, codes-irapuato.com.mx y nuestro correo electrónico, codes-irapuato@gmail.com. Nuestra misión es brindar un servicio de banco de sangre de manera oportuna en el estado de Guanajuato, que cubra ampliamente las necesidades de los pacientes, familiares, médicos y hospitales. Nuestra visión es convertirnos en líderes de la prestación de servicios de banco de sangre, distinguiéndonos por nuestra calidad en cuanto a equipo, procedimientos, atención oportuna y calidad a los pacientes, familiares, médicos y hospitales que así lo requieran. Nuestros valores son la honestidad, la ética profesional, la calidad de equipo y nuestros procedimientos, la empatía, la calidez y la responsabilidad. Área del banco de sangre. Bueno, contamos con recepción para donadores, baños para usuarios, sala de espera, entrega de resultados, área de exámenes médicos, oficina administrativa, archivero, área de vinculación, área de toma de muestra, área de extracción, zona de recuperación, factura de laboratorio, área de fraccionamiento y conservación, laboratorio, almacén general, lavado de material, almacén de RPBI, comedor, vestidores, baños para personal y zona de extracción de material. Bueno, área de exámenes médicos. Es en donde se lleva a cabo la selección del donador realizada por un médico previamente capacitado en base a la normatividad vigente, que consta de un cuestionario, exploración física y revisión de la biometría hemática. Área de vinculación. Es en donde se lleva a cabo la promoción de la donación voluntaria y altruista de repetición y los informes de dicha actividad. Área de toma de muestra, en donde se toma la muestra de sangre del donador en tubo rojo y lila. Área de extracción, en donde se lleva a cabo la extracción de unidades de sangre total con un volumen que va de 405 a 945 mililitros, con apoyo de una balanza con agitación automática a una persona que ha cumplido con una serie de requisitos establecidos en la historia clínica del donante. Es almacén de RPBI, en donde se almacenan los residuos peligrosos biológicos infecciosos, dando cumplimiento a la norma oficial mexicana. Equipo necesario para el funcionamiento de un banco de sangre. Empezamos con el área de extracción. Aquí tenemos la báscula mecánica con estadiómetro, el sillón para el donador, las balanzas mezcladoras para bolsas de sangre y la máquina de aferisis. Siguiente. Ok, continuando con el análisis, tenemos el sellador dieléctrico, el agitador de plaquetas con incubador, el baño María, la campana de flujo laminar, el agitador de plaquetas con incubador, la balanza granataria con capacidad de 0 a 2200 gramos, la centrífuga refrigerada, el conector estéril con manguera y el contador de células. Siguiendo con el área de análisis, tenemos el agitador de microplacas, la centrífuga universal, el equipo automatizado para la seriología, agitador Vortex, el incubador, lavador y lector con técnica ELISA. Y por último tenemos el analizador automático inmunohematológico. Este es para pruebas cruzadas. Y el analizador hematológico nos sirve para la biometría hemática. Siguiente.
Continuando con el área de almacenamiento, tenemos el congelador de las muestras, refrigerador para las muestras, refrigerador para reactivos y la cámara de conservación. Y por último tenemos el área de fracción. Aquí tenemos el sellador eléctrico para tubos de bolsas de sangre, la prensa de bolsa extractora y la centrífuga lavadora de glóbulos. Ahora el tríptico de banco de sangre. Nuestro tríptico en la parte inicial, en la parte frontal, encontramos con los datos de laboratorio, nuestro logotipo, nuestro eslogan, que es salvar vidas, lo llevas en la sangre, nuestra dirección, dato responsable, los números telefónicos y el número pues, de emergencia, y el horario, que es de 7 de la mañana a 7 de la noche. En la parte trasera encontramos cuidados posteriores a la extracción y nuestras redes sociales, que como les dije, nos pueden encontrar como CODES-Irapuato. También en la otra parte encontramos la donación altruista. Aquí es donde te invitamos a que te conviertas en un donador voluntario y altruista de repetición. Se pueden ver algunas razones para donar sangre. El donar sangre no representa ningún riesgo. ¿Quién necesita realmente la sangre? En la parte de adentro del tríptico encontramos un poco más de información, lo que son los requisitos para donar. Debemos de presentar una identificación oficial con fotografía original y vigente. 3 de los principales requisitos es ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. También pues recordando que la información que obtengamos es totalmente confidencial. También se presenta el proceso de extracción, hay un poco de información acerca de la féresis y también del fraccionamiento sanguíneo. En este caso, una vez que el donante ha acabado con la donación, la sangre extraída pasa a ser separada por componentes que son hematíes, plaquetas y plasmas por medio de la técnica de centrifugación. Aquí también encontramos un poco de información acerca de los almacenamientos del componente sanguíneo, de la plaquetoféresis, plasmaféresis, eritroféresis, su conservación, su caducidad y receptores principales. Ahora el cuestionario para la selección del donante. Principalmente encontramos los datos del laboratorio, los que ya hemos mencionado anteriormente. Para iniciar el cuestionario ocupas datos de identificación del donante. Aquí es donde ocupas una identificación oficial con fotografía. Aquí se mencionan algunos. Si es en el caso de la credencial para votar, se ocupa el número de INE. Si es alguna otra que no aparezca ahí, debes de especificar. Se llenan los otros datos, que es el nombre, sexo, edad, domicilio, ocupación, número de teléfono, peso, talla, grupo sanguíneo y estado civil. Nuestro cuestionario cuenta con 26 preguntas. Las 26 preguntas se responden con sí o no, a excepción de la 1 y la 2, que pues tienen algunos puntos para que si gusta responder un poco más. En el caso de la primera se puede poner algunas preguntas que tengas acerca de la donación y en la 2 pues es tu ocupación, debes de ponerla. También se menciona el consentimiento informado. En el banco de sangre es el responsable del tratamiento de los datos personales que se proporcionen para el proceso de la donación. También se menciona acerca de que por propia voluntad y con el pleno conocimiento estás haciendo esto, que recibiste información, leíste la información, la analizaste, tuviste un tiempo para responder preguntas que tuvieses. También que estás de acuerdo que se realicen las pruebas de detección de las enfermedades de transmisión por transfusión y que por propia voluntad y título gratuito estás haciendo esto de la donación. Bueno, continuando, también se le realizará un breve examen físico al donante, que incluye medir la presión arterial, el pulso, la temperatura, el peso y una inspección de las fosas antecubitales. Con este examen podemos determinar que el donante goce de buena salud y que tolere bien el procedimiento de donación. Esto nos permite brindarle seguridad tanto al donante como al receptor. Con ayuda de un oxímetro se tomará el pulso del donante, que debe ser regular y oscilar entre 50 y 100 latidos por minuto, y debe ser controlado durante al menos 30 segundos. En donadores deportistas y de atletismo, un pulso ligeramente inferior también es aceptable. La presión arterial se mide con un esfingomanómetro y los valores aceptables son: para la presión arterial sistólica, un mínimo de 90 y máximo de 180 milímetros de mercurio. Y para la presión arterial diastólica, un mínimo de 60 y máximo de 100 milímetros de mercurio.
Para la temperatura, no debe de superar los 37,5 grados centígrados y si utilizamos el método axilar, no debe de ser más bajo de 34,5 grados centígrados. En el peso, el donador debe de pesar al menos 50 kilogramos. Para una inspección del sitio del venopunta, las fosas anticubitales del potencial donador se evalúan para dar el acceso venoso aceptable. Exámenes de laboratorio que aplican al donante. Empezamos con la biometría, que básicamente nos va a decir la calidad de la sangre, desde la cantidad de células rojas y blancas hasta sus índices eritrocitarios. Es importante marcar que algunos índices tienen valores de referencia diferentes, dependiendo que sea hombre o mujer. Los únicos que se van a diferenciar van a ser hemoglobina, hematotrito y número de eritrocitos. La técnica que vamos a usar para esto es el frotis, que pues nos va a permitir el conteo y pues detectar si hay alguna normalidad morfológica. Y pues el cálculo de los índices, una vez teniendo los valores, se puede hacer perfectamente a mano o en computadora. Luego, empezando con las pruebas de enfermedades, tenemos la treponema pallidum, es decir, la sífilis, para lo cual vamos a usar la prueba de BDRL. Esta es específicamente para enfermedades venéreas y se usa porque pues, es económica y fiable. Esta nos va a detectar anticuerpos contra la treponema en el suero. Para la hepatitis B, C y VIH, vamos a usar la prueba de reacción en cadena de la polimerasa. Esta pues se usa porque la verdad tiene una alta sensibilidad y nos va a detectar no el anticuerpo, sino el ADN del virus en sí. Nuestro valor de referencia obviamente va a ser negativo y si obtenemos un resultado positivo, se descarta completamente la muestra. Siguiente. Muy bien, seguimos con la detección de Brucela. Aquí la prueba que vamos a utilizar es de tarjeta o rosa de bengala para la detección de anticuerpos anti-Brucela. Aquí los resultados que esperamos, pues obviamente es un resultado negativo. El método técnica que nosotros utilizamos en el laboratorio es aglutinación en portaobjetos. Esto para la detección de los anticuerpos anti-Brucela que se encuentran en el suero del paciente. Para detectar citomegalovirus, la prueba que vamos a utilizar es la prueba de antigenemia de CMV o citomegalovirus, que son sus siglas. También esperamos un resultado negativo. Aquí el método o la técnica que nosotros utilizamos en CODES es precisamente la antigenemia de citomegalovirus, que básicamente es detectar el antígeno viral, que es la proteína PP65 de CMV o citomegalovirus, ya sea en leucocitos o en sangre periférica. Para detectar toxoplasma vamos a utilizar la prueba de toxoplasmosis. El resultado que esperamos también es negativo, como en todas estas enfermedades infecciosas. Y el método o la técnica que nosotros utilizamos debido a que es sencillo, a que es económico y que los resultados pues se entregan en cuestión de 24 horas, es detectar y medir en sangre los anticuerpos que el sistema inmune del paciente produjo en respuesta a la infección, o también puede ser el caso de que se detecte el ADN del parásito Toxoplasma gondii en la sangre. Para detectar retrovirus HTLV tipos 1 y 2, vamos a utilizar la prueba para la detección molecular precisamente de este virus. También el resultado que esperamos es un resultado negativo. Y el método o la técnica que vamos a utilizar aquí es un ensayo HTLV 1 y 2 ELISA recombinante. Esto para detectar los anticuerpos tanto contra HTLV1 como HTLV2. Y también una de nuestras pruebas es para detectar COVID-19 o SARS-CoV-2 debido a la pandemia que estamos viviendo por coronavirus. Por supuesto que el resultado que esperamos es un resultado negativo y el método o la técnica que nosotros utilizamos es reacción en cadena de polimerasa, RCP o PCR por sus siglas en inglés. Esta prueba es un poco más tardada que las que se realizan en sangre y con antígenos, pero es la más fiable, entonces en nuestro laboratorio por eso utilizamos esta. En la parte de abajo están dos últimas pruebas, que es la de Trypanosoma cruzi y la de Plasmodium. Estas dos pruebas no entran en los exámenes de rutina, únicamente se van a realizar si el paciente en el cuestionario nos contesta que ha viajado a alguna de las zonas endémicas de dichas enfermedades. Para Trypanosoma cruzi, la prueba que vamos a utilizar es de Chagas-Ertun. Por supuesto que el resultado esperamos un resultado negativo y el método o la técnica que vamos a utilizar es un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral para detectar IgG anti-Trypanosoma cruzi, ya sea en muestra de suero, de plasma o de sangre entera.
Y para detectar Plasmodium vamos a utilizar la prueba o el examen de gota gruesa, que básicamente es un frotis en donde vamos a aplicar una gota gruesa de la sangre en un portaobjetos. Siguiente. Bueno, empezando con las pruebas de compatibilidad, tenemos la más simple que es ABO-IRH. El fundamento pues es la reacción entre un aglutinógeno con su correspondiente aglutinina en suero. Tenemos la prueba de ABO, para la cual vamos a usar sangre total y suero anti-A, anti-B y anti-AB. Este se puede hacer de forma directa e inversa. La directa pues es más lógica, es decir, que si la sangre es tipo A va a aglutinar en A, si es tipo B va a aglutinar en B, si es tipo AB va a aglutinar en A, en B y en AB, y si es tipo no va a aglutinar en ninguna. Sin embargo, la prueba de tipo inversa, si es tipo A va a aglutinar en B, si es tipo B va a aglutinar en A, si es tipo AB no va a aglutinar pues ni en A ni en B, y si es tipo O pues va a aglutinar en todas. Para la RH, nada más utilizamos nuestro suero anti-D. Igual, si vemos aglutinación o hemólisis presente, sabemos que es RH positivo, y si no vemos aglutinación, es decir, vemos una mezcla homogénea, sabemos que es RH negativo. Aquí podemos ver la imagen de un análisis de placa en placa de sangre BH positivo con una determinación de ABO directa y RH. Siguiente. Bueno, las pruebas trozadas, estas nos van a detectar anticuerpos ABO y RH, y también pueden llegar a detectar anticuerpos del sistema Lewis, Gale, Lutheran y MNSS. Tiene dos fases, mayor y menor. En la mayor, pues vamos a usar solo el receptor, eritrocitos del donador. En la menor, solo el donador, eritrocitos del receptor. La interpretación, pues si es positivo, vamos a ver aglutinación o hemólisis, y si es negativo, pues simplemente una mezcla homogénea, ¿no? Para la interpretación, pues si ninguno de los tubos hay aglutinación, quiere decir que la compatibilidad es excelente. Si aglutina en fase mayor pero no en la menor, quiere decir que no se debe transfundir. En cambio, si aglutina en la menor pero no en la mayor, sí es posible transfundir mientras sea a baja velocidad y que sean menos de 500 mililitros. Y cuando ambas fases aglutinen, igual la transfusión no debe hacerse. Es importante marcar que estas pruebas reconocen el anticuerpo, más no su especificidad. Siguiente, por favor. Bueno, la prueba de Coombs. Esta nos va a identificar anticuerpos que se pueden unir a la superficie de los eritrocitos y pues provocar hemólisis, ¿no? Tenemos la prueba directa y la indirecta. La directa nos va a detectar sensibilización in vivo de los anticuerpos fijados a la membrana del eritrocito. Ocupamos eritrocitos lavados de sangre anticoagulada, es decir, que vamos a extraer con tubolila, y antiglobulina humana. Para la indirecta, vamos a detectar posible sensibilización in vitro de los eritrocitos. Ocupamos sobre el receptor, eritrocitos sensibilizados y antiglobulinas. La interpretación, igual que en las trozadas, es positivo si hay aglutinación o hemólisis, y es negativo si simplemente vemos una mezcla. Como en CODES tomamos muy en cuenta la fidelidad de sus pruebas, se hace un control de la antiglobulina, esto en caso de que la prueba salga negativa, se van a agregar eritrocitos desensibilizados con IgG. Esto puede ser tanto para la directa como para la indirecta. Si hay aglutinación, vamos a ver que la prueba es una verdadera negativa, y si no hay aglutinación, pues vamos a ver que es una falsa negativa. Es importante marcar que el resultado negativo significa compatibilidad. Siguiente. Para el proceso de extracción de sangre, las cantidades permitidas de extracción de sangre total es de 450 mililitros, ya que esta cantidad de solución anticoagulante y preservadora ya están calculadas para esta cantidad. Si por razones técnicas nuestro volumen de sangre extraído fue menor a 300 mililitros, se da destino final a la unidad. Antes de nosotros proceder a la extracción, el personal de flebotomía deberá verificar que los datos de identificación de la bolsa coincidan con los datos del paciente. Las etiquetas con el número de donación que no se utilizaron deberán ser destruidas conforme a un procedimiento previamente. Las bolsas deberían checarse que estén completamente nuevas y no tengan ningún daño ni rotura. Siguiente, por fin.
Antes de iniciar cualquier procedimiento, debe de llevarse a cabo el lavado de manos clínico. Previo a esto, prepararemos los insumos, haremos torniquete al paciente y debemos de verificar la vía venosa funcionar. Sacamos torniquete y para iniciar nuestro protocolo es muy importante que el donante vea que los materiales son estériles y se abran enfrente de su vista. Luego, procederemos a rotular la bolsa con los datos del paciente. Dentro de la preparación de los insumos, le realizaremos un nudo a la tabuladura, ya que esta es de suma importancia para la finalización del procedimiento de la donación. Es importante verificar que los datos coincidan con los datos del paciente. Además, estas bolsas traen un sistema de vacío en el que podremos extraer la muestra que se va a recolectar en los tubos. Ok, bueno. Antes de continuar con el procedimiento de la flebotomía, es indispensable colocar los elementos de protección personal, en este caso bata y guantes. Se deben preparar dos trozos de tela adhesiva para fijar la tubuladura. Se debe limpiar la zona a puncionar para poder realizar la flebotomía de manera aséptica. Es importante que esta limpieza se haga de manera circular, empezando desde adentro hacia afuera. La tapa de la aguja se retira justo antes de puncionar y se mantiene en todo momento la posición del bisel hacia arriba. Luego se fija la piel traccionando en dirección contraria a la flebotomía. Se ingresa la aguja sin moverla y sin cambiar la dirección de entrada. Seguido de esto se fija la tubuladura al menos con 2 telas adhesivas. El siguiente paso es abrir el clamp de la bolsa satélite hasta que ésta se llene y cerrarla enseguida. Luego se abre el clamp de la bolsa principal para que comience a extraer y se da inicio al agitador, cuya misión es agitar la sangre con el anticoagulante y controlar el volumen de la extracción, además de medir el tiempo que dura la donación. Se recogen 400 mililitros, que es la cantidad segura que se puede extraer en personas con un peso de 50 kilogramos. Siguiente, por favor. Mientras esto ocurre, se saca una muestra de sangre que se obtiene desde la bolsa satélite colocando el tubo al vacío. Estas muestras se utilizan para realizar la clasificación del grupo ABO-RH y pruebas de serología microbiológica. Es importante también verificar en todo momento el estado del donante, que reciba un trato cordial para que la instancia sea agradable para él. Una vez que el agitador da la alarma de llenado, se cierra el nudo que habíamos hecho previamente para que se corte el paso de la sangre y después se retiran las cintas de fijación y torniquete y se coloca sobre la zona de incisión una torunda de algodón y después de retirar la aguja se hace presión para evitar el sangrado. Luego, el material cortopunzante y con desecho biológico se elimina en la caja de RPBI. Y por último, una vez que se verifique que no sale sangre de la incisión, se cambia el algodón y se coloca una cinta adhesiva. Siguiente. La atención que se le da al donante. Bueno, se le recomienda mantener todo el día el pequeño vendaje que se le coloca y durante las próximas 4 a 6 horas evitar realizar esfuerzos o cargar peso con dicho brazo. Y también se le entrega al donante un certificado de donación y se le invitará al área de refrigerio, donde se le brindará un refrigerio con el fin de recuperar líquidos y azúcares en un ambiente distenido y cordial. Mientras estará siendo evaluado por el personal durante los próximos 15 minutos posteriores a la extracción. Se le entregará una información postdonación en la cual nos dice que debe de consumir más líquidos de lo acostumbrado y continuar con su horario habitual de alimentación. No fumar cuando menos de 2 a 4 horas después de haber donado. Si presenta algún sangrado en el sitio de la punción, presionar con algodón y mantener elevado el brazo de 3 a 5 minutos. Y si el sangrado no para, consultarnos al banco de sangre. Si tiene algún mareo o sensación de desmayo, permanecer sentado o recostado. Evitar consumir bebidas alcohólicas en las 24 horas posteriores a la extracción y preferiblemente evitar conducir vehículo en los siguientes 30 minutos. Se le recomienda no abandonar el lugar de colecta si no se siente bien y en este caso será atendido por el personal que anteriormente lo había atendido. Ok, por último vamos con el fraccionamiento, almacenamiento y traslado de la sangre.
Aquí las especificaciones de cada una de las unidades pues son muchas, entonces no voy a mencionar todo por cuestión de tiempo. Vamos a empezar con sangre total. Para su conservación deberá estar en temperaturas entre 2 y 6 grados Celsius. La vigencia es dependiendo de si se trata de un sistema cerrado o abierto y también dependiendo del anticoagulante. Si el anticoagulante es CPDA, la vigencia máxima será de 35 días a partir de la extracción. Si es CPD con solución aditiva, la vigencia máxima será un poco mayor, de 42 días a partir de que se realice la extracción. En cambio, si es un sistema abierto, el anticoagulante es CPDA y CPD con solución aditiva, la vigencia pues será menor, de 24 horas a partir de la apertura del sistema y de 6 horas a partir de la apertura del sistema también. Va a variar un poquito ahí. Y en los sistemas abiertos, la temperatura de conservación será entre 6 y 10 grados Celsius. En los concentrados de eritrocitos se van a preparar removiendo la capa leucoplaquetaria. Se pueden obtener mediante aféresis, en este caso se le llama eritroaféresis porque pues estamos hablando de eritrocitos. Aquí vienen todas las especificaciones para realizar este procedimiento. La eritroaféresis puede ser de bolsa única y de bolsa doble. También puede ser aféresis de multicomponentes y las temperaturas para su conservación será entre 2 y 6 grados Celsius. También aquí la vigencia va a variar dependiendo de si es un sistema cerrado o si es un sistema abierto y dependiendo también del anticoagulante. Y básicamente aquí las especificaciones son las mismas que la sangre total, entonces ya no las repito. En los concentrados de eritrocitos lavados se van a preparar a partir de concentrados de eritrocitos, por supuesto, a los que se les haya efectuado una máxima remoción del plasma y de la capa leucoplaquetaria. Posteriormente serán lavados sucesivos con solución salina isotónica al 0.9% en temperaturas entre 2 y 6 grados Celsius. Y la temperatura de conservación para los concentrados de eritrocitos lavados será entre 2 y 6 grados Celsius hasta su uso terapéutico. Importante mencionarles que la transfusión para este tipo de unidad, es decir, los concentrados de eritrocitos lavados, deberá ser tan pronto como sea posible sin que el intervalo exceda las 24 horas. En los concentrados de eritrocitos congelados y descongelados, es importante mencionarles también que las unidades de concentrados de eritrocitos que se pretendan congelar no deben exceder los 7 días posteriores a la extracción, excepto cuando se trate de concentrados de eritrocitos rejuvenecidos. Para prepararlos vamos a utilizar glicerol al 40 o al 20%. Y si es alta concentración de glicerol, las temperaturas de conservación serán entre menos 60 grados Celsius y menos 80 grados Celsius. Y cuando es con baja concentración de glicerol en vapor de nitrógeno líquido, importante este dato, las temperaturas de conservación serán entre menos 140 y menos 150 grados Celsius. Los concentrados de eritrocitos en congelación o congelados, que es lo mismo, tendrán una vigencia máxima de 10 años, claramente siempre y cuando se cumplan con las condiciones para su almacenamiento y su adecuada conservación. En cuanto a los concentrados de eritrocitos descongelados, las temperaturas en las que se deben de conservar es de entre 2 y 6 grados Celsius y también deben de transfundirse en cuanto sea posible sin exceder las 24 horas. Siguiente, por favor. Para los concentrados de eritrocitos rejuvenecidos, aquí es importante mencionarles que se emplearán los métodos con capacidad conocida de restaurar a niveles normales o más altos inclusive del 2,3 difosfoglicerato y el trifosfato de adenosina, y también se deben de seguir las instrucciones escritas proporcionadas por el fabricante de la solución rejuvenecedora. Las temperaturas a las cuales se deben de conservar es entre 2 y 6 grados Celsius. Por otro lado, la sangre reconstituida se deberá preparar en condiciones de esterilidad, ya sea en campana de flujo laminar o con el uso de conectores estériles. También aquí es importante mencionarles que el plasma y el concentrado de eritrocitos pueden ser del mismo donante o de donantes distintos. El concentrado de eritrocitos y el plasma también podrán no ser coincidentes en el grupo sanguíneo ABO y RH, pero siempre y cuando exista compatibilidad entre ellos. El hematocrito final, después de que se efectúe la reconstitución, será de entre 40 y 50%, salvo en alguna otra indicación especial. El volumen final de la unidad pues va a depender del volumen del concentrado de eritrocitos y también del volumen del plasma utilizado. El plasma y la unidad de eritrocitos que se empleen para esta reconstitución deberán carecer de anticuerpos irregulares.
Para los concentrados de plaquetas, aquí es muy específico los equipos de almacenaje que se van a utilizar y sus características, pero primero voy a mencionarles que los concentrados de plaquetas se pueden obtener por fraccionamiento de sangre fresca o a partir de plasma rico en plaquetas o de la capa leucoplaquetaria y también mediante aféresis automatizada. Las temperaturas a las cuales se deben de conservar es entre 20 y 24 grados Celsius. El equipo de almacenaje que se tiene que utilizar es un armario incubador cerrado con control de temperatura entre 20 y 24 grados Celsius. Este armario debe de tener superficies que realicen movimientos horizontales suaves y oscilatorios que no rebasen las 70 revoluciones por minuto, esto para que las plaquetas se mantengan en agitación constante. Y en caso de que no se cuente con un armario incubador, los preparados de plaquetas se van a mantener en agitadores abiertos, con movimientos ya sea oscilatorios o giratorios también, en áreas en donde sea capaces de mantener la temperatura que se requiere, que como ya les mencioné, es entre 20 y 24 grados Celsius. Otra condición importante es que la concentración de plaquetas es menor a 1.5 por 10 a la 9 por mililitro, ya sea de plasma o la mezcla de plasma solución nutritiva, y el pH de la preparación se debe de mantener constante entre 6.4 y 7.4. Aquí en la parte de abajo vienen las especificaciones para la vigencia, la cual va a variar dependiendo si es un sistema cerrado, si es un sistema abierto, si hay agitación o sin agitación. Siguiente, por favor. Para los preparados de plaquetas lavadas, estas se van a obtener a partir de concentrados o mezclas de plaquetas a los que se les efectúe una máxima remoción del plasma. También se harán lavados sucesivos con solución salina isotónica al 0.9%. Las temperaturas de conservación serán entre 20 y 24 grados Celsius. Y aquí importante mencionarles que las temperaturas de conservación, como ya les dije, será entre 20 y 24 grados Celsius, con una vigencia máxima de 6 horas a partir de la apertura del sistema o del procedimiento. Para los concentrados de plaquetas unitarios y las mezclas de unidades se deberán verificar los requisitos. Estos vienen en la tabla 20 en el apartado 8.4.6.1 de la norma, por si gustan checarlo. Y también aquí la vigencia va a depender de qué tipo de sistema es, cerrado o abierto, si está en agitación suave, sin agitación. Y las temperaturas de conservación siempre serán de entre 20 y 24 grados Celsius. En los concentrados de plaquetas congeladas, para la congelación se deberán emplear unidades obtenidas por aféresis que se encuentren en un lapso de las primeras 24 horas después de su extracción. En cuanto a la crioprotección, se va a emplear una técnica de dimetilsulfóxido de 6% del peso entre el volumen o de glicerol a bajas concentraciones, 5% del peso entre el volumen. Las temperaturas de conservación serán igual o inferiores a menos 150 grados Celsius, con una vigencia máxima de 24 meses a partir de la congelación, o también a menos 80 grados Celsius con una vigencia máxima de 12 meses a partir de la congelación. Y bueno, una vez que sean descongeladas y lavadas, las plaquetas se van a conservar entre 20 y 24 grados Celsius en agitación suave. En cuanto a los concentrados de granulocitos, se van a obtener mediante aféresis, lo que se conoce como granulocitaféresis. Aquí vienen las especificaciones para llevar a cabo este procedimiento. Las temperaturas de conservación para esta unidad será entre 20 y 24 grados Celsius, preferentemente sin agitación, y su periodo máximo de vigencia será de 24 horas. Y en caso de que no se empleen en este lapso de las 24 horas, pues se les deberá dar destino final. Siguiente, por favor. Muy bien, en cuanto al plasma, pues se va a obtener por fraccionamiento de sangre fresca, ya sea de una donación o mediante aféresis automatizada. Aquí vienen las especificaciones también para llevar a cabo este procedimiento y algunas otras especificaciones a tener en cuenta. En cuanto a sus temperaturas de conservación, será de menos 25 grados Celsius o inferior, con una vigencia máxima de 36 meses. Y si las temperaturas son entre menos 18 a menos 25 grados Celsius, la vigencia máxima será de 3 meses. Para plasma fresco y precipitados que ya están descongelados, las temperaturas de conservación será entre 2 y 6 grados Celsius con una vigencia máxima de 6 horas. Y aquí también en la parte de abajo vienen algunas otras especificaciones para cuando ya se vayan a utilizar y las técnicas, baño María, etc. Siguiente, por favor.
Muy bien, para los precipitados, estos se van a obtener por el procesamiento del plasma fresco congelado. Si este plasma fresco congelado ha sido adecuadamente procesado y conservado, las unidades van a contener factor 8 de la coagulación, factor von Willebrand, fibrinógeno, factor 13 y fibronectina. Igual también aquí vienen algunas especificaciones de las temperaturas a las cuales se debe descongelar, las técnicas, etcétera, y algunos otros requisitos. En cuanto a las temperaturas de conservación, serán de menos 25 grados Celsius o inferior, con una vigencia máxima de 36 meses. Y si es el caso que las temperaturas estén entre menos 18 a menos 25 grados Celsius, la vigencia máxima será de 3 meses. Y para los crioprecipitados descongelados, las temperaturas de conservación será entre 2 y 6 grados Celsius con una vigencia máxima de 6 horas. Siguiente, por favor. Muy bien, por último vamos con el traslado de las unidades de sangre y los componentes sanguíneos. Primero, importante mencionarles que el banco de sangre o el servicio de transfusión deberá proporcionarle las instituciones exactas y precisas a la persona que va a realizar el traslado. Ahora, en cuanto a los contenedores o las cajas de transporte, deben de estar validadas. Preferentemente serán de plástico, herméticas, termoaislantes y lavables. Y aquí lo más importante es que aseguren que en el interior de dichas cajas o contenedores se mantengan las temperaturas que cada una de las unidades de sangre o de los componentes sanguíneos necesitan para conservarse adecuadamente. En caso de que se empleen cajas diseñadas específicamente para el traslado, estas deberán contar con un certificado de validación del fabricante o del proveedor y también deben de cumplir con las especificaciones mínimas que señala la Organización Mundial de la Salud. Ahora, en cuanto a las temperaturas de traslado para cada una de las unidades, para la sangre total o reconstruida, concentrado de eritrocitos y concentrado de eritrocitos descongelados y resuspendidos, plasmas o crioprecipitados en estado líquido, las temperaturas serán entre 2 y 10 grados Celsius. Para los preparados con plaquetas, las temperaturas de traslado serán entre 20 y 24 grados Celsius. Para las unidades que estén en estado de congelación, pues también tienen su temperatura específica. Para las unidades de granulocitos, las temperaturas de traslado serán entre 20 y 24 grados Celsius. Y al arribo de los productos sanguíneos se van a colocar en el interior de las cajas o de los contenedores, a excepción de las unidades que se van a transfundir inmediatamente. El tiempo de traslado de las unidades celulares o mezclas de estas que se encuentren en estado líquido no debe exceder las 24 horas. Y el tiempo máximo de traslado para los crioprecipitados no debe de exceder las 24 horas y para los plasmas en estado líquido no debe de exceder las 24 horas. Ahora, en cuanto al traslado y recepción de las unidades de sangre y componentes sanguíneos de un puesto de sangrado al banco de sangre del cual dependen, pues también el puesto de sangrado debe dar instrucciones precisas al personal que vaya a efectuar el traslado para que este sea entregado, para que las unidades sean entregadas a la brevedad. Las unidades se colocarán en contenedores herméticos y termoaislantes o en cajas de transporte que sean específicamente diseñados para esto. Y las condiciones para las temperaturas de conservación será entre 2 y 10 grados Celsius. Por último, la remesa se acompañará del impreso referido en el apartado 19.3.4.4 de la norma. Y al momento de la recepción, el personal que vaya a recibir las unidades debe de verificar que las unidades estén adecuadamente identificadas. También debe verificar su estado físico y también hará una estimación de la temperatura a la cual está recibiendo las unidades. Siguiente. Bueno, pues aquí se ven algunas de las referencias de las páginas consultadas, de nuestro croquis, del tríptico antes visto, además de otras referencias y las referencias de la norma oficial mexicana para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. Esto sería todo. Gracias por su atención.